Mi cuñado se negó a pagarme por 2 años de trabajo en su negocio, y mi hermana dijo que debería estar agradecido por la experiencia. Así que les mostré cómo dirigir un negocio de verdad. Mi hermana Laura se casó con Diego cuando yo tenía 22 años y acababa de salir de la escuela técnica. Tenía mi licencia de electricista, pero ninguna experiencia y ningún contacto. Diego era dueño de una pequeña empresa de servicios eléctricos. Hacía trabajos residenciales, principalmente construcciones nuevas, renovaciones, actualizaciones de cuadros eléctricos. Tenía unos 6 empleados y más trabajo del que podía manejar. Laura sugirió que fuera a trabajar para él. Dijo que sería bueno para todos. Yo ganaría experiencia. Diego tendría ayuda confiable. Seríamos todos una gran familia feliz. Diego aceptó, pero tenía condiciones. Dijo que no podía pagarme un salario completo de inmediato. El negocio estaba creciendo y el flujo de efectivo estaba ajustado. Dijo que me pagaría una pequeña cantidad semanal para gastos de vida y luego arreglaríamos todo cuando las cosas se estabilizaran. Dijo 6 meses, quizás 1 año como máximo. Era joven y tonto, y confié en mi propia hermana. Así que dije que sí. La cantidad semanal era 200 euros. Trabajaba mínimo 50 horas, a veces 60. Hacía los mismos trabajos que sus otros empleados, a veces más difíciles, porque estaba ansioso por demostrar mi valor. Sus empleados regulares ganaban de 25 a 30 euros la hora. Yo ganaba menos de 4. Pero me decía a mí mismo que era temporal. Me decía que Diego cumpliría su palabra. Me decía que Laura no dejaría que engañaran a su propio hermano. Pasaron 6 meses. Le pregunté a Diego sobre cobrar correctamente. Dijo que el negocio todavía estaba estableciéndose. Dijo, dale unos meses más. Dijo que estaba aprendiendo tanto. ¿Eso no valía algo? Hablé con Laura sobre ello. Dijo que Diego estaba bajo mucha presión. Dijo que debía ser paciente. Dijo que la experiencia que estaba ganando era más valiosa que un sueldo de todas formas. Así que esperé. Pasó 1 año. Pregunté de nuevo. Diego se molestó. Dijo que estaba siendo desagradecido. Dijo que había apostado por mí cuando nadie más lo habría hecho. Dijo que si quería irme, podía irme, pero estaría empezando desde cero en otro lugar. Lo hizo parecer como si me estuviera haciendo un favor al no pagarme. Laura lo apoyó. Dijo que ahora era parte del negocio familiar. Dijo que necesitaba pensar a largo plazo. Dijo que el dinero no lo era todo. Fácil decirlo cuando vives en una casa de 4 habitaciones que tu esposo compró. Me quedé otro año. No sé por qué. Quizás seguía esperando que las cosas cambiaran. Quizás tenía miedo de empezar de nuevo. Quizás simplemente no podía creer que mi propia hermana permitiría que esto pasara. Al final del año 2, había hecho las cuentas. A una tarifa normal, Diego me debía más de 90.000 euros. Saqué el tema un domingo durante la comida en su casa. Le mostré los números. Horas trabajadas. Tarifa de mercado para un electricista licenciado, menos lo que ya me había pagado. 93.000 euros y pico. Diego se rió. De verdad se rió. Dijo que esos números eran fantasía. Dijo que yo era un aprendiz, no un profesional. Dijo que los 200 a la semana eran más que justos para alguien aprendiendo el oficio. Le señalé que entré con mi licencia. No estaba aprendiendo. Estaba trabajando. Dijo que la licencia era solo papel. El verdadero conocimiento venía de la experiencia. Experiencia que él me dio. Laura me dijo que estaba arruinando la comida. Dijo que estaba siendo dramático. Dijo que si estaba tan infeliz, quizás debería buscar otro trabajo. Así que lo hice. Renuncié al día siguiente. Sin aviso, sin explicación, solo un mensaje a Diego diciendo que no iría. Me llamó 12 veces. No contesté. No había ahorrado casi nada de esos 2 años. Los 200 a la semana apenas cubrían mi alquiler y comida. Pero tenía algo más. Tenía 2 años de experiencia trabajando en cada barrio de la ciudad. Conocía a los constructores. Conocía a los proveedores. Sabía qué inspectores eran estrictos y cuáles razonables. Sabía cómo Diego ponía precio a sus trabajos. Y sabía que cobraba de más al menos un 15%. Conseguí un trabajo con otro contratista por 3 meses, justo lo suficiente para ahorrar algo de dinero y hacer un plan. Luego solicité mi propia licencia comercial. La llamé Servicios Eléctricos Profesionales. Nombre simple, fácil de recordar. Empecé pequeño, solo yo, mis herramientas y una furgoneta usada. Contacté a cada constructor y contratista general que conocí mientras trabajaba para Diego. Les dije que ahora estaba por mi cuenta. Les dije que mis precios eran justos y mi trabajo era sólido. Algunos me dieron una oportunidad. Corrió la voz. En 6 meses, tenía más trabajo del que podía manejar solo. Contraté a mi primer empleado, luego al segundo. Al final del año 1, tenía un equipo de 4 personas y una oficina de verdad. No era rico, pero estaba construyendo algo. Algo que realmente era mío. Diego lo notó. Por supuesto que lo notó. Algunos de sus clientes habituales se habían cambiado a mí. No porque los robara, sino porque les gustaba más mi trabajo y mis precios eran más bajos. Me llamó como 1 año después de que me fui. Dijo que le estaba robando el negocio. Dijo que estaba usando contactos que hice en su tiempo. Dijo que era poco ético. Le pregunté si era ético no pagarle a su propio cuñado por 2 años de trabajo. Colgó. Laura llamó al día siguiente. Empezó a hablar antes de que pudiera siquiera decir hola. Mamá estaba molesta. Quería saber por qué no podía simplemente dejarlo pasar. Estaba destrozando a la familia por algo que pasó hace años.
Escuché su voz volverse más aguda y tensa hasta que finalmente se detuvo a respirar. Entonces le dije que lo dejé pasar por 2 años mientras Diego me robaba. Lo dejé pasar mientras él pagaba a los otros empleados sueldos justos y a mí me daba migajas. Ahora estaba teniendo éxito por mi cuenta y eso la enfadaba. Se quedó callada por un segundo. Luego volvió diciendo que Diego estaba teniendo dificultades financieras, que le había quitado a sus mejores clientes, que su negocio se estaba desmoronando por mi culpa. Le recordé que esos clientes me eligieron a mí. Eligieron mi empresa porque hacía mejor trabajo a precios justos. Nadie los obligó a cambiar. Laura se quedó callada de nuevo cuando le señalé que Diego claramente tenía dinero para pagar a sus otros empleados correctamente. Solo no a su propio cuñado. Encontraba 25 a 30 euros la hora para extraños, pero no podía dar más de 4 euros a la familia. Intentó decir algo, pero seguí. Las cuentas eran simples, y ella lo sabía. La llamada fue cuesta abajo rápido después de eso. Laura dijo que había cambiado, que ahora era egoísta, que el dinero me importaba más que la familia. Le dije que ella eligió las mentiras de su esposo sobre el sustento de su propio hermano hace 2 años. Hizo esa elección cada vez que me dijo que fuera paciente. Cada vez que dijo que la experiencia era más valiosa que un sueldo. Colgué sintiéndome enojado, pero también aliviado. Finalmente dije lo que necesitaba decirse. Se acabó fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Marcos estaba en la oficina cuando entré. Me miró a la cara y preguntó si todo estaba bien. Le di la historia básica. Trabajé para la familia. Me estafaron. Mi hermana se puso del lado del que me estafó. Asintió y dijo que su tío hizo algo similar con su primo. Le prometió parte de la propiedad de un negocio de jardinería si trabajaba barato por unos años. 5 años después, el primo todavía cortaba césped por el salario mínimo y el tío se compró un barco. Marcos dijo que lo entendía. Algunas personas piensan que familia significa que trabajas gratis. Carlos llamó al día siguiente. Tenía un gran proyecto comercial y quería que le hiciera un presupuesto para el trabajo eléctrico. Un nuevo complejo de restaurantes que se estaba construyendo en la zona este. 3 espacios de comedor separados más una cocina compartida. Construcción completa. Me envió los planos y los revisé esa noche. Esta era la oportunidad más grande que había tenido hasta ahora. El trabajo valía quizás 40.000 euros en ingresos, más de lo que gané en 6 meses cuando empecé. Le dije a Carlos que le tendría un presupuesto para el lunes. Pasé el fin de semana trabajando en la oferta. Julia vino el sábado por la tarde para ayudar con las proyecciones financieras. Nos sentamos en mi mesa de cocina con los planos extendidos y revisamos cada circuito, cada enchufe, cada lámpara. Julia introducía números en su portátil mientras yo calculaba materiales y horas de trabajo. Los números funcionaban incluso con mi modelo de precios más bajos. Podía quedar por debajo de lo que Diego cobraría, y aún así, tener buenas ganancias. Suficiente para contratar a un tercer empleado. Suficiente para actualizar algo de equipo. Quizás conseguir una segunda furgoneta para poder tener 2 equipos. Julia imprimió la hoja final del presupuesto y la revisé 3 veces. Todo se veía sólido, profesional, competitivo. El lunes por la mañana, envié el presupuesto a Carlos a las 8. Me llamó a las 2 de la tarde. Conseguí el trabajo. Dijo que mi presupuesto era profesional y competitivo. Luego mencionó que Diego también había ofertado. Vino un 15% más alto con una propuesta que básicamente era solo un precio en una hoja de papel. Sin desglose, sin cronograma, sin trabajo de detalle. Carlos dijo que apreciaba la meticulosidad de mi presupuesto. Le daba confianza de que sabía lo que estaba haciendo. Contraté a Tomás la semana siguiente. Tenía 23 años y acababa de salir de la escuela técnica. Me recordaba a mí mismo hace unos años. Ansioso por trabajar, quería demostrar su valor. Lo entrevisté en la oficina y apareció con ropa de trabajo limpia, su licencia y una carpeta con sus calificaciones de exámenes. Le pregunté cuánto esperaba ganar. Dijo que aceptaría lo que yo pensara que era justo, ya que no tenía mucha experiencia. Le dije 22 euros la hora para empezar. Sus ojos se abrieron mucho. Preguntó si hablaba en serio. Dije que completamente en serio. Recordaba cómo se sentía trabajar duro y no recibir nada. Nadie en mi equipo sentiría eso jamás. Pablo me envió un mensaje de la nada el jueves. Había oído del trabajo del restaurante. Felicidades. Dijo que siempre pensó que lo que Diego me hizo estaba mal. Varios del equipo pensaban igual, pero nadie quería decir nada y arriesgar sus trabajos. Le agradecí y pregunté cómo iban las cosas en la empresa de Diego. Pablo dijo que se estaba poniendo difícil. Diego estaba estresado, gritándole a los empleados por cosas pequeñas, ofertando en trabajos como si estuviera desesperado. El ambiente ya no era bueno. Pablo mencionó que 2 clientes más habían cambiado a otros contratistas recientemente. No a mí específicamente, pero lejos de Diego. Se estaba corriendo la voz de que la calidad de su trabajo había bajado. Los trabajos tardaban más. Los presupuestos estaban por todas partes. Un cliente tuvo que llamarlo 2 veces para arreglar problemas con una instalación de cuadro eléctrico. Ese tipo de cosas se esparce rápido en este negocio. Los contratistas hablan, los constructores hablan. Una vez que tu reputación empieza a caer, es difícil pararla. Vi el negocio de Diego caer mientras el mío crecía. La satisfacción era real, pero no llenaba el vacío donde solía estar mi hermana. Mamá llamó un martes por la noche. Estaba en la oficina terminando papeleo cuando su nombre apareció en mi teléfono. Empezó con charla trivial sobre el clima y su jardín.
Luego fue al punto. Quería que fuera a la comida del domingo, solo familia. Dijo que era hora de que todos nos sentáramos y habláramos como adultos. Dijo que Laura me extrañaba, y Diego estaba dispuesto a discutir las cosas. Pregunté, ¿qué había que discutir? Mamá dijo que necesitábamos superar esto. Le dije que estaba dispuesto a hablar, pero solo si Diego traía un cheque de 93.000 euros más intereses. Mamá se quedó callada. Luego dijo que estaba siendo irrazonable. Dijo que la familia era más importante que el dinero. Sentí mi mandíbula tensarse. Expliqué que Diego lo hizo sobre dinero cuando explotó mi trabajo por 2 años. Dije que Laura lo hizo sobre familia cuando me dijo que estuviera agradecido por ser usado. Mamá dijo que estaba tergiversando las cosas. Dijo que Diego cometió errores, pero seguía siendo familia. Pregunté si yo seguía siendo familia cuando trabajaba 60 horas a la semana por 200 euros. No respondió a eso. Solo dijo que esperaba que lo reconsiderara, y colgó. El proyecto del restaurante empezó el lunes siguiente. Marcos y Tomás llegaron al sitio a las 7 de la mañana con la furgoneta cargada. Los encontré allí con los planos e hicimos un recorrido con el contratista general. El espacio estaba vaciado hasta los montantes, borrón y cuenta nueva. Mapeamos las ubicaciones de los cuadros y empezamos a pasar los conductos. Marcos trabajó en el área principal del comedor mientras Tomás se encargaba de los circuitos de la cocina. Yo supervisaba y ayudaba donde era necesario. El trabajo fue bien, sin sorpresas en las paredes, sin problemas ocultos. Al final de la semana 1, teníamos la instalación en bruto terminada para todo el primer piso. Carlos pasó el viernes por la tarde. Recorrió el sitio con su portapapeles, verificando nuestro trabajo. Asintió ante la instalación del cuadro. Probó algunas conexiones. Luego me dijo que estaba impresionado. Dijo que la calidad era excelente y que íbamos adelantados. Mencionó que tenía más proyectos próximamente si me interesaba. Le dije que siempre me interesaba el buen trabajo. Sara llamó la semana siguiente. Estaba en la furgoneta yendo a buscar suministros cuando apareció su nombre. Preguntó si tenía tiempo para un gran proyecto. Dije que dependía del cronograma. Me contó sobre un complejo de casas adosadas, 32 unidades que necesitaban instalación eléctrica completa. Dijo que sería trabajo constante por meses. Pregunté por qué me llamaba a mí en vez de a sus contratistas habituales. Dijo que había terminado con Diego. Había incumplido plazos en sus últimos 2 proyectos. Su equipo parecía desorganizado. Un trabajo tuvo que ser inspeccionado 3 veces por violaciones del código. Dijo que no podía permitirse ese tipo de problemas. Le dije que prepararía un presupuesto y se lo tendría para fin de semana. Dijo que esperaría noticias mías. Los días se hicieron más largos. Trabajaba turnos de 12 horas casi todos los días, a veces 14. Pero se sentía diferente a trabajar para Diego. Cada hora era mía. Cada euro que ganaba realmente iba a mí. Estaba construyendo algo real, algo con mi nombre en ello. Julia me llamó una noche después de que había estado en un sitio de trabajo desde las 6 de la mañana. Dijo que necesitaba hablar sobre el negocio. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Sacó su portátil y me mostró los números. Los ingresos habían subido, mucho, pero estaba preocupada por mí. Dijo que estaba trabajando demasiadas horas. Dijo que el agotamiento era real y necesitaba pensar en crecimiento sostenible. Sugirió que contratara otro electricista más temprano que tarde. Quizás incluso buscar un gerente de proyectos para manejar la programación. Le dije que lo pensaría. Me dio una mirada que decía que no me creía. Laura me envió un mensaje 3 días después. El mensaje llegó mientras estaba pasando cables en un ático. Preguntó si podíamos encontrarnos para un café. Solo nosotros 2. Sin Diego. Miré el mensaje por un rato. Parte de mí quería ignorarlo. Parte de mí tenía curiosidad por lo que quería decir. Respondí que podía el sábado por la mañana. Ella envió un pulgar arriba. El sábado por la mañana, llegué a la cafetería primero. Pedí café negro y me senté en una mesa junto a la ventana. Laura llegó 10 minutos tarde. Se veía cansada, ojeras bajo los ojos, pelo recogido en una coleta desordenada. Pidió algo con mucha leche y azúcar y se sentó frente a mí. No dijo nada al principio, solo revolvió su café y miró por la ventana. Luego dijo que las cosas habían estado tensas en casa. Diego estaba estresado por el negocio. Estaba bebiendo más, enojándose por cosas pequeñas. Dijo que estaba obsesionado conmigo, con mi éxito, con cómo me iba mejor mientras él luchaba. No dije nada. Solo esperé. Preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien, ocupado. Asintió como si esperara esa respuesta. Le pregunté directamente si entendía por qué me fui, si entendía por qué estaba enojado. Me dio una respuesta larga sobre ver ambos lados, sobre cómo las relaciones eran complicadas, sobre cómo los negocios y la familia no deberían mezclarse. La dejé terminar. Luego hice una pregunta más simple. ¿Estaba Diego equivocado al no pagarme? Miró hacia su café. Dijo que era complicado. Pregunté cómo era complicado. Dijo que Diego tenía gastos. El negocio estaba creciendo. El flujo de efectivo estaba ajustado. Le recordé que eran las mismas excusas de hace 2 años. Dijo que estaba siendo duro. Dije que estaba siendo preciso. Le dije a Laura que la quería, pero no podía tener una relación con ella si no reconocía que lo que Diego hizo fue robo. No una situación familiar complicada, no un malentendido. Robo. Empezó a llorar. Dijo que la estaba obligando a elegir entre su esposo y su hermano. La gente en otras mesas estaba mirando. Mantuve mi voz calmada. Expliqué que ella ya eligió hace 2 años.
Cuando me dijo que estuviera agradecido por ser explotado. Cuando apoyó las excusas de Diego en vez de defender a su propio hermano. Dije que simplemente estaba finalmente aceptando su elección. Se secó los ojos con una servilleta. Dijo que no era justo. Dije que justo habría sido que me pagaran por mi trabajo. Nos quedamos sentados ahí otro minuto en silencio. Luego se levantó y se fue. Terminé mi café y vi a la gente pasar afuera. Me sentí triste pero también claro. Como si algo que había estado turbio finalmente se hubiera asentado. Pasé la siguiente semana preparando el presupuesto de las casas adosadas. Medí las necesidades eléctricas para las 32 unidades. Calculé trazados de cables y cargas de cuadros. Busqué precios de materiales en 3 proveedores diferentes para conseguir las mejores tarifas. Incluí costos de mano de obra que eran justos para mi equipo, y aún así mantuve mi total por debajo de lo que sabía que Diego cobraría. Julia revisó mis números y dijo que eran sólidos. Señaló algunos lugares donde podía ajustar el cronograma de pagos para ayudar con el flujo de efectivo. Envié el presupuesto un viernes por la tarde. Sara me llamó el lunes por la mañana y dijo que conseguí el trabajo. Dijo que mi propuesta era profesional y detallada y mi precio era competitivo sin ser sospechosamente bajo. El contrato significaba 8 meses de trabajo constante. Significaba que podía planificar con anticipación en vez de correr tras el siguiente trabajo. Julia me ayudó a configurar el cronograma de pagos para recibir pagos parciales en puntos específicos de finalización. Esa misma semana, fui al banco y solicité un préstamo para pequeñas empresas. Necesitaba una segunda furgoneta de trabajo y algunas herramientas adicionales ahora que estaba manejando trabajos más grandes. El gerente del banco miró mis finanzas y mi contrato con Sara. Aprobó el préstamo en 3 días. Compré una furgoneta usada que estaba en buenas condiciones y la hice rotular con el logo de mi empresa. Tomás mencionó durante la pausa del almuerzo que tenía un amigo de la escuela técnica que estaba buscando trabajo. Le dije que lo llamara. Llamó esa tarde. Su nombre ya estaba en mi lista de cuando había verificado referencias, pero quería conocerlo en persona. Nos sentamos el martes siguiente en mi oficina. Era joven, quizás 23 años, y claramente nervioso. Pregunté sobre su experiencia, y fue honesto diciendo que no tenía mucha más allá de la escuela y algunos pequeños trabajos residenciales. Le ofrecí salario de aprendiz con un camino claro para aumentos vinculados al desarrollo de habilidades. Aceptó y empezó el lunes siguiente. Mi equipo ahora era de 4 personas, incluyéndome: Marcos, Tomás, el nuevo aprendiz y yo. Empezamos a trabajar en 2 sitios al mismo tiempo. Marcos lideraba un equipo con el aprendiz, mientras yo trabajaba con Tomás en el otro. La coordinación era más difícil de lo que esperaba. Tenía que verificar ambos sitios varias veces al día para asegurarme de que todo se mantuviera según lo programado. Estaba trabajando días de 12 horas de nuevo, pero esta vez era diferente porque estaba construyendo algo mío. Fernando me llamó un miércoles por la tarde. Era un cliente que había usado tanto a mí como a Diego en los últimos años para diferentes proyectos. Dijo que quería hacerme saber que iba a trabajar exclusivamente con mi empresa de ahora en adelante. Pregunté por qué, y dijo que el trabajo reciente de Diego había sido descuidado. Había tenido que llamar a Diego 2 veces en su último trabajo para arreglar problemas con una instalación de subcuadro. Dijo que mi trabajo era más limpio y mis empleados llegaban a tiempo. Le agradecí y añadí su nombre a mi lista de clientes regulares. Me encontré con Pablo en el almacén de suministros eléctricos la semana siguiente. Él estaba recogiendo materiales y yo estaba agarrando cable adicional para el proyecto de las casas adosadas. Me llevó aparte cerca del muelle de carga. Dijo que Diego hablaba de mí constantemente en el trabajo, culpándome de todos sus problemas, diciendo que le robé los clientes y arruiné su reputación. Pablo dijo que el ambiente en la empresa de Diego se había vuelto tóxico. Dijo que algunos del equipo estaban buscando otros trabajos porque Diego estaba enojado todo el tiempo y se desquitaba con todos. Le dije a Pablo que lamentaba que tuviera que lidiar con eso, pero yo no había hecho nada malo. Pablo dijo que lo sabía. Dijo que todos lo sabían. Diego apareció en uno de mis sitios de trabajo 2 días después. Estaba trabajando en el proyecto de las casas adosadas cuando Marcos me llamó y dijo que alguien preguntaba por mí. Caminé hacia el frente del edificio y Diego estaba ahí parado junto a su camioneta. Se veía mal, sin afeitar, camisa arrugada, ojeras. Empezó inmediatamente diciendo que estaba saboteando su reputación y robando a sus empleados. Le dije que necesitaba volver al trabajo. Me siguió diciendo que necesitábamos hablar de esto. Me detuve y me di la vuelta. Mantuve mi voz calmada y le dije que nunca había hablado mal de él con nadie. Dije que los clientes me eligieron basándose en la calidad de mi trabajo y mis precios. Diego se me acercó a la cara. Dijo que le debía por entrenarme, que todo lo que sabía venía de trabajar para él. Marcos se acercó y preguntó si había algún problema. Diego miró a Marcos y luego al resto de mi equipo que había dejado de trabajar para mirar. Retrocedió un paso. Me señaló y dijo que esto no había terminado. Luego se subió a su camioneta y se fue. Entré y llamé a la policía. Presenté un informe documentando la confrontación. Les di el nombre de Diego y el número de matrícula. El oficial dijo que era bueno tenerlo registrado en caso de que escalara. Carlos me llamó esa noche. Dijo que había oído del incidente en el sitio de trabajo a través de la red de contratistas. Las noticias viajaban rápido en este negocio. Preguntó si estaba bien, y dije que estaba bien. Carlos dijo que Diego había estado actuando erráticamente últimamente.
Dijo que Diego estaba perdiendo ofertas porque sus propuestas parecían apresuradas y desesperadas. Dijo que algunos contratistas habían dejado de trabajar con Diego completamente porque su calidad había bajado. Agradecí a Carlos por verificar y le dije que apreciaba el aviso. Laura llamó esa noche mientras estaba terminando papeleo en la oficina. Su voz sonaba mal desde la primera palabra, temblorosa y húmeda, como si hubiera estado llorando por un rato. Dijo que Diego llegó a casa después de dejar mi sitio de trabajo y golpeó la pared de la cocina con el puño. Simplemente entró y estrelló su puño a través del yeso junto al refrigerador. Dijo que estaba gritando que yo le estaba arruinando la vida y quitándole todo. Dijo que trató de calmarlo, pero no dejaba de caminar de un lado a otro y gritar. Luego dijo algo que me heló el estómago. Dijo que tenía miedo, no molesta o frustrada. Miedo. Pregunté si la había golpeado, y ella dijo que no. Pero la forma en que lo dijo me hizo pensar que no estaba segura de que no lo haría. Le dije que necesitaba salir de ahí, ir a quedarse con mamá por unos días hasta que Diego se calmara. Se quedó callada por un largo rato, y luego dijo que no quería empeorar las cosas. Sentí esa vieja frustración subir, la misma sensación que había tenido por 2 años, viéndola inventar excusas para él. Le dije que empeorar las cosas no era posible cuando tu esposo estaba golpeando paredes a puñetazos. Dijo que lo pensaría y colgó antes de que pudiera decir algo más. A la mañana siguiente, mi abogado llamó por algo rutinario con el papeleo del negocio. Mencioné la situación de Diego apareciendo en mi sitio de trabajo y el incidente del puñetazo en la pared que Laura me contó. El abogado se quedó callado y luego preguntó si alguna vez había considerado una carta formal de demanda por los salarios no pagados. Realmente no había pensado en acciones legales, más allá de simplemente seguir adelante y construir mi propio negocio. Explicó que una carta de demanda crearía documentación de la deuda e iniciaría el reloj para potenciales acciones legales. Sería un registro oficial de que Diego me debía dinero y se negaba a pagar. Me quedé con esa idea por unos días. No esperaba que Diego realmente pagara si enviaba una carta. El hombre se rió en mi cara cuando le mostré los números. Pero tenerlo documentado se sentía importante. De alguna manera como prueba de que no estaba loco o era desagradecido o dramático. Prueba de que 93.000 euros era dinero real que realmente me debía. Le dije al abogado que redactara la carta. Preparó algo profesional que detallaba las horas trabajadas, la tarifa de mercado para un electricista licenciado, lo que Diego realmente me había pagado, y la diferencia adeudada. La carta daba a Diego 30 días para responder con el pago completo o una propuesta de plan de pago. La enviamos por correo certificado para que hubiera prueba de que la recibió. Sabía lo que pasaría. Sabía que Diego perdería la cabeza, pero la envié de todas formas porque a veces tienes que trazar una línea y decir que esto realmente pasó, y no puedes simplemente fingir que no fue así. Diego recibió la carta un martes. Lo sé porque me llamó 3 horas después absolutamente gritando al teléfono. Dijo que estaba tratando de destruirlo. Dijo que era un pedazo de basura vengativo que no podía aceptar que él me dio una oportunidad. Dijo que la carta de demanda era acoso y su abogado me detendría. Lo dejé gritar por un rato y luego dije una cosa. Le dije que él destruyó nuestra relación cuando me robó 93.000 euros y me hizo trabajar como un perro por 2 años. Dije que la carta solo estaba documentando hechos. Me llamó más nombres y colgó. Laura me envió un mensaje 1 hora después. El mensaje era largo y confuso, pero el punto básico era que me estaba rogando que dejara la acción legal. Dijo que llevaría a Diego a la bancarrota. Dijo que arruinaría sus vidas. Dijo que estaba siendo cruel. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Mantuve mi respuesta corta. Le dije que Diego tuvo 2 años para pagarme justamente y eligió no hacerlo. Dije que las consecuencias eran su responsabilidad, no mía. No respondió. Julia me llamó a su oficina la semana siguiente para revisar los números mensuales. Tenía hojas de cálculo abiertas en su computadora y estaba sonriendo. Me mostró la columna de ingresos y explicó que por tercer mes consecutivo, mi negocio estaba generando más dinero del que la empresa de Diego ganaba cuando trabajaba para él. Sabía que nos estaba yendo bien, pero ver los números reales alineados así pegaba diferente. Había construido algo más grande de lo que Diego tenía en poco más de 1 año. Sin explotar a nadie, sin mentirle a la familia. Solo precios justos y trabajo sólido. Me sentí orgulloso de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No orgulloso como presumir, orgulloso como si hubiera probado algo a mí mismo sobre lo que realmente valía. Pablo me envió un mensaje esa misma semana. El mensaje era directo. Dijo que le estaba dando a Diego su preaviso de 2 semanas y preguntó si estaba contratando. Miré ese mensaje por un rato antes de responder. Pablo era el hombre principal de Diego. Que se fuera dañaría significativamente la operación de Diego. Pero eso no era mi problema, y no iba a rechazar a un electricista calificado por los sentimientos de Diego. Le dije a Pablo que consideraría contratarlo, pero necesitaba entender que no me involucraría en ningún drama con Diego por su partida. Pablo dijo que lo entendía y solo quería trabajar en algún lugar donde el jefe no estuviera teniendo un colapso cada 2 días. Le dije que me llamara después de que terminara su periodo de preaviso y hablaríamos de los detalles. Los 30 días de la carta de demanda pasaron sin respuesta de Diego. Ni una llamada, ni una carta, nada. Mi abogado presentó una demanda civil por los salarios no pagados. Explicó que tomaría meses pasar por el sistema judicial.
Habría descubrimiento y declaraciones, y probablemente discusiones de acuerdo antes de que llegara cerca de un juicio. Firmé el papeleo y traté de no pensar en cómo reaccionaría mi hermana. No tuve que esperar mucho para saberlo. Mamá me llamó 2 días después de que se presentó la demanda. Estaba molesta de esa manera específica que tenía cuando pensaba que sus hijos estaban peleando por algo estúpido. Dijo que estaba destrozando a la familia por dinero. Dijo que Laura estaba deshecha y Diego estaba hablando de perderlo todo. Dijo que necesitaba dejar esto y seguir adelante. Respiré hondo y le recordé que Diego destrozó a la familia cuando me explotó por 2 años. Dije que Laura la destrozó cuando me dijo que estuviera agradecido por ser usado. Le dije a mamá que simplemente me estaba negando a fingir que no pasó. Dijo que estaba siendo terco y que me arrepentiría algún día. Le dije que quizás sí, pero al menos me arrepentiría de defenderme a mí mismo en vez de arrepentirme de dejar que la gente me pisoteara. Colgó sin despedirse. Laura dejó de llamar después de que se presentó la demanda. Intenté enviarle mensajes algunas veces en la primera semana, pero nunca respondió. Mamá me llamó unos 10 días después y dijo que Laura estaba apoyando a su esposo sin importar qué. Dijo que Laura sentía como si la estuviera atacando y tratando de arruinar el negocio de Diego a propósito. Le dije a mamá que Laura hizo su elección hace mucho tiempo cuando eligió las mentiras de Diego sobre mi trabajo no pagado. Mamá dijo que estaba siendo terco y que la familia debería perdonar a la familia. Le pregunté si Diego alguna vez planeó pagarme los 93,000 que debía y se quedó callada. Dijo que no sabía y luego cambió de tema preguntando cuándo vendría a cenar de nuevo. Le dije que vendría cuando Laura estuviera lista para admitir que lo que Diego hizo estaba mal. No antes. Suspiró y colgó. Dolía saber que mi hermana eligió a Diego sobre mí, pero no podía seguir fingiendo que no pasó solo para mantener la paz. Laura eligió su lado y tenía que aceptarlo, aunque se sintiera como perder parte de mi familia. Sara me llamó 2 días después sobre algunos constructores con los que trabajaba regularmente. Dijo que les había contado sobre mi empresa y lo confiable que era mi trabajo comparado con otros contratistas del área. Me dio 3 nombres y números. Dijo que todos estaban buscando buenos electricistas en quienes pudieran confiar. Llamé al primero esa tarde y dijo que Sara me había recomendado mucho. Tenía una renovación comercial empezando en 6 semanas y necesitaba un presupuesto. Fui a ver el sitio a la mañana siguiente y preparé los números esa noche. El segundo constructor me llamó antes de que pudiera contactarlo. Dijo que Sara le había dicho que era justo con los precios y siempre terminaba a tiempo. Quería presupuestos para 2 proyectos residenciales que empezaban el mes siguiente. El tercer constructor me envió un correo preguntando sobre mi disponibilidad para la remodelación de un centro comercial en otoño. En una semana, tenía presupuestos enviados para los 3 proyectos, y mi calendario estaba reservado para 2 meses adelante. Se sentía surreal mirar mi agenda y ver trabajo constante alineado tan lejos. Hace un año, apenas sobrevivía con 200 euros a la semana, y ahora tenía más trabajos de los que podía manejar. El negocio estaba creciendo basado puramente en hacer trabajo de calidad y tratar a los clientes justamente. Exactamente lo opuesto a cómo Diego manejaba las cosas. La noticia empezó a esparcirse en la comunidad de contratistas sobre la demanda de Diego. Carlos me llamó para preguntar si todo estaba bien con mi negocio, y le dije que estaba bien, que la demanda era sobre Diego debiéndome salarios no pagados de cuando trabajé para él. Carlos dijo que había oído rumores de que Diego estaba involucrado en problemas legales y algunos contratistas estaban nerviosos de trabajar con él. Una semana después, Pablo me envió un mensaje diciendo que Diego perdió un contrato importante para un nuevo complejo de apartamentos. El cliente se enteró de la demanda y decidió que no quería lidiar con el drama. Pablo dijo que el cliente mencionó específicamente que estaba preocupado por las prácticas comerciales y confiabilidad de Diego. La red de contratistas es pequeña y todos hablan. Una vez que la gente escuchó que Diego fue demandado por salarios no pagados, los hizo cuestionar si había sido justo con otras personas también. No esparcí la historia, pero tampoco la escondí. Cuando los contratistas me preguntaban directamente, les decía la verdad sobre trabajar 2 años por casi nada, mientras Diego les cobraba a los clientes el precio completo por mi trabajo. Algunos de ellos dijeron que habían tenido problemas con la facturación de Diego antes. Nada grave, pero suficiente para hacerlos dudar. La reputación de Diego estaba recibiendo golpes que no podía permitirse, y todo era por decisiones que tomó hace años, finalmente alcanzándolo. El periodo de preaviso de 2 semanas de Pablo terminó, y lo contraté oficialmente. Apareció su primer día luciendo aliviado de trabajar en algún lugar que no se estaba desmoronando. Estábamos haciendo una actualización de cuadro en un edificio comercial, y Pablo trabajó rápido y limpio. Exactamente el tipo de experiencia que necesitaba en el equipo. Durante el almuerzo, mencionó que la empresa de Diego estaba reducida a 3 empleados ahora. 2 tipos renunciaron la misma semana que Pablo dio su preaviso, y Diego no los había reemplazado. Pablo dijo que Diego apenas sobrevivía con pequeños trabajos residenciales, cosas básicas como instalaciones de enchufes y reemplazos de lámparas. Los contratos más grandes se estaban secando porque Diego ya no podía competir en precio o confiabilidad. Pablo dijo que la oficina se sentía como un velorio las últimas semanas que estuvo ahí, con Diego estresado y desquitándose con todos por cosas menores. Pregunté si Diego alguna vez me mencionaba, y Pablo dijo que sí, constantemente. Diego me culpaba por cada cliente que perdía y cada empleado que renunciaba.
Pablo dijo que se volvió viejo rápido escuchar a Diego quejarse en vez de arreglar sus problemas reales del negocio. Me sentí un poco mal escuchando lo lejos que había caído Diego, pero mayormente sentía que se merecía cada pedazo por negarse a pagarme justamente cuando tuvo la oportunidad. La demanda entró en fase de descubrimiento y mi abogado solicitó los registros financieros de Diego. Tomó unas semanas, pero eventualmente el abogado de Diego tuvo que entregar estados de cuenta bancarios, facturas de clientes y registros de nómina de los últimos 3 años. Mi abogado me llamó a su oficina para revisar lo que encontraron. Esparció los documentos sobre su escritorio y me mostró factura tras factura, donde Diego cobraba a los clientes de 25 a 30 euros la hora por mi trabajo. Las facturas me listaban como un electricista licenciado trabajando en los proyectos. Luego me mostró los registros de nómina de Diego, que probaban que solo me pagaba 200 euros a la semana, sin importar cuántas horas trabajara. Mi abogado hizo las cuentas justo ahí frente a mí. Diego había facturado a los clientes más de 98.000 euros por mi trabajo en 2 años. Me pagó 21.000 en total. La diferencia eran 77.000 euros que Diego se quedó mientras me decía que el negocio no podía permitirse pagarme correctamente. Mi abogado dijo que esto fortalecía significativamente nuestro caso, porque mostraba que Diego no solo estaba luchando financieramente, estaba activamente lucrando de mi trabajo no pagado mientras mentía sobre la situación de la empresa. Los registros probaban todo lo que había estado diciendo sobre ser explotado. Diego cobraba a los clientes el precio completo por un electricista licenciado, luego me pagaba menos del salario mínimo y se guardaba la diferencia. Era robo, simple y llanamente, y ahora teníamos documentación probándolo. 6 meses después de presentar la demanda, el abogado de Diego contactó al mío sobre conversaciones de acuerdo. Mi abogado me llamó y dijo que el lado de Diego finalmente estaba reconociendo que la deuda existía, pero estaban alegando que Diego no podía pagar el monto completo de inmediato. Su negocio estaba luchando y no tenía 93.000 euros en el banco. El abogado de Diego quería discutir términos de pago y montos de acuerdo. Mi abogado preguntó qué quería hacer y dije que quería escuchar su oferta, pero no iba a simplemente dejar que Diego se librara completamente. Programamos una reunión para la semana siguiente. Fui a la oficina de mi abogado y me senté por 1 hora de tira y afloja con el abogado de Diego en una llamada de conferencia. Ofrecieron 40.000 pagados en 5 años. Mi abogado dijo que era un insulto y contraofertó con 80.000 pagados en 2 años. El abogado de Diego dijo que Diego no podía permitirse esos términos. Fueron y vinieron mientras yo estaba sentado ahí cada vez más frustrado. Finalmente, el abogado de Diego ofreció 60.000 pagados en 3 años. Mi abogado me miró y lo pensé. 60.000 era menos que los 93.000 adeudados, pero era más de lo que esperaba cobrar realísticamente si íbamos a juicio. Mi abogado explicó que ir a la corte podría conseguirme un fallo por el monto completo, pero realmente cobrarlo sería difícil si el negocio de Diego fallaba. Un juicio costaría dinero y tiempo sin garantía de que vería más que la oferta de acuerdo. Además, estaba el riesgo de que Diego declarara bancarrota y yo no recibiera nada. Le dije a mi abogado que aceptaría 60.000 en 3 años, pero solo si Diego reconocía por escrito que me debía por salarios no pagados. No solo quería el dinero, quería la admisión de que lo que hizo estaba mal. Mi abogado negoció eso en el acuerdo de conciliación. Diego tuvo que firmar un documento declarando que no me pagó salarios justos por 2 años de trabajo eléctrico licenciado y que me debía compensación por ese trabajo no pagado. El acuerdo ya no era sobre conseguir cada euro. Era sobre el principio de hacer que Diego admitiera lo que hizo. Esa admisión escrita importaba más para mí que la diferencia entre 60 y 93.000. Firmé los papeles del acuerdo y sentí algo cercano al alivio. No era perfecto, pero era cierre de una situación que me había estado carcomiendo por años. Diego tuvo que reconocer su deuda por escrito y pagarme en cuotas. El primer pago vencía en 30 días. Laura se enteró del acuerdo y me llamó por primera vez en meses. Vi su nombre en mi teléfono y casi no contesté, pero lo hice. Empezó a gritar antes de que pudiera siquiera decir hola. Dijo que debería haber retirado la demanda completamente, que aceptar el acuerdo era tan malo como ir a juicio. Dijo que estaba destruyendo el negocio de Diego y arruinando sus vidas por dinero que no importaba. La dejé terminar y luego le pregunté si en serio pensaba que 60.000 en 3 años iba a destruir a Diego. Dijo que no era sobre el monto. Era sobre mí, negándome a dejarlo pasar y seguir adelante. Le dije que todavía estaba perdiendo el punto completamente. Esto nunca fue sobre el dinero. Fue sobre Diego robándome por 2 años mientras ella me decía que estuviera agradecido. Fue sobre ellos tratándome como si no mereciera pago justo porque era familia. Laura dijo que estaba siendo dramático y que Diego cometió un error, pero no merecía ser castigado para siempre. Le pregunté cuándo planeaba disculparse por decirme que debería estar agradecido por ser explotado y se quedó en silencio. Ni siquiera podía admitir que estaba equivocada sobre esa parte. Le expliqué a Laura que la admisión escrita de Diego de la deuda validaba todo lo que había estado diciendo desde el principio. Él cobraba a los clientes el precio completo por mi trabajo y me pagaba casi nada. El acuerdo de conciliación probaba que no estaba exagerando o siendo dramático como ella alegaba. Diego reconoció en documentos legales que me debía por salarios no pagados. Esa admisión mostraba que tenía razón al irme y razón al exigir lo que me debían. Su negativa a ver eso, incluso con prueba legal justo frente a ella, mostraba exactamente dónde estaba su lealtad. Ella eligió a Diego sobre mí cuando esto empezó,
Y todavía lo estaba eligiendo ahora, incluso cuando los hechos probaban que me explotó. Le dije que aceptaba que nuestra relación quizás nunca se recuperaría de esto. Ella hizo su elección y yo hice la mía. Dijo que estaba tirando a la familia por orgullo y yo dije que ella tiró a su hermano en el momento en que me dijo que estuviera agradecido por ser robado. Colgó sin despedirse. Me quedé sentado ahí sosteniendo mi teléfono sintiéndome triste, pero también claro sobre todo. Laura no iba a cambiar de opinión y yo no iba a fingir que Diego no hizo lo que hizo solo para mantener la paz. Algunas relaciones no sobreviven cuando las personas te muestran quiénes son realmente. Y está bien. Tenía mi negocio y mi equipo y clientes que respetaban mi trabajo. Eso era suficiente. 2 años. Eso es cuánto tiempo había estado funcionando servicios eléctricos profesionales cuando me di cuenta de que realmente habíamos pasado el punto donde la mayoría de los pequeños negocios fallan. Tenía 8 personas en nómina ahora. Marcos era mi hombre principal. Tomás dirigía su propio equipo. Pablo traía experiencia que hacía los trabajos más grandes más fluidos. Teníamos 2 furgonetas, una camioneta de trabajo y una oficina real con una recepcionista que contestaba el teléfono mientras yo estaba en el sitio. La reputación que construimos no era solo sobre hacer buen trabajo, era sobre tratar bien a la gente. Pagaba a todos salarios justos desde el primer día, sin periodos de espera, sin promesas de arreglar después. Cuando alguien trabajaba 50 horas, le pagaban por 50 horas a su tarifa correcta. Cuando terminábamos un trabajo bajo presupuesto, dividía los ahorros como bonos en vez de quedármelo todo. El equipo sabía que los respaldaba porque se los mostraba cada semana con dinero real en sus cuentas, no solo palabras sobre ser familia. El primer cheque del acuerdo de Diego llegó un martes por la mañana. 20.000 euros, justo a tiempo según el cronograma de pagos que su abogado acordó. Miré ese cheque y pensé en lo que representaba. Diego finalmente admitiendo por escrito que me debía. Un documento legal diciendo que tenía razón sobre ser explotado. Pero el dinero en sí no significaba tanto como lo que podía hacer con él. Convoqué una reunión de equipo esa tarde en la oficina. Todos se reunieron preguntándose qué pasaba. Les dije que el pago del acuerdo había llegado y estaba dividiendo la mitad entre ellos como bonos. Marcos se quedó callado y sus ojos se pusieron rojos. Dijo que había trabajado en este oficio por 15 años y nunca un jefe había compartido dinero así. Dijo que la mayoría de los contratistas se habrían quedado cada céntimo y lo habrían llamado recuperar pérdidas. Le dije que construimos esta empresa juntos y todos los que ayudaron a hacerla exitosa merecen beneficiarse de ese éxito. Pablo me llevó aparte después de la reunión y mencionó que había visto a Diego en el almacén la semana anterior. Dijo que Diego se veía mal, cansado, derrotado. Pablo estaba agarrando materiales para nuestro proyecto de casas adosadas y Diego estaba ahí recogiendo un pedido pequeño. Solo cosas residenciales básicas. Diego vio a Pablo y preguntó cómo me estaba yendo. No enojado o confrontativo, solo preguntó. Pablo le dijo que me estaba yendo muy bien y tratando bien a mi equipo. Diego asintió y no dijo nada más. Solo pagó sus materiales y se fue. Pablo dijo que parecía que quizás Diego estaba empezando a entender lo que había perdido. No solo los clientes o el dinero, sino la oportunidad de construir algo bueno tratando bien a la gente. Me encontré con mamá en el supermercado el sábado por la mañana. Estaba agarrando café y ella estaba en la sección de frutas y verduras. Se veía sorprendida de verme, pero no incómoda. Hablamos por un minuto de cosas normales y luego mencionó que Laura y Diego estaban en terapia de pareja. Dijo que el estrés financiero se había puesto mal. Los problemas de ira de Diego eran peores. Había golpeado otra pared en su casa. Le gritaba a Laura por cosas pequeñas. Dijo que Laura finalmente estaba viendo algunos problemas claramente. La voz de mamá fue cuidadosa cuando lo dijo, como si estuviera probando si quería escuchar sobre ellos. Pregunté si Laura estaba a salvo, y mamá dijo que sí, que Laura lo estaba manejando. Asentí y empecé a irme, pero mamá me tocó el brazo. Dijo que ahora entendía por qué estaba tan herido. Dijo que sentía no haberme apoyado mejor cuando todo empezó. La miré y sentí algo cambiar. No ira, solo cansancio. Tomamos café en la tienda junto al supermercado. Nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana. Mamá seguía disculpándose, y finalmente le dije que no buscaba disculpas. Solo quería reconocimiento de que lo que pasó estaba mal, que Diego me robó, y Laura lo apoyó. Mamá asintió, y dijo que ahora lo veía. Dijo que había estado tan enfocada en mantener la paz en la familia, que no quería ver lo mal que era el trato de Diego hacia mí. Admitió que inventó excusas para él porque confrontarlo significaba lidiar con el hecho de que Laura se casó con alguien capaz de ese tipo de explotación. Aprecié su honestidad. Terminamos nuestro café y le dije que la quería, pero no podía fingir que las cosas estaban bien con Laura y Diego solo para hacer las cenas familiares más fáciles. Dijo que entendía. Carlos me llamó el lunes con algo grande. Dijo que quería hablar sobre una oportunidad de asociación. Nos encontramos en su oficina esa tarde y me explicó los detalles. Un gran proyecto de desarrollo comercial, nuevo complejo comercial con múltiples edificios, contrato eléctrico completo por valor de más de 200.000 euros. Dijo que la reputación de mi empresa había crecido hasta el punto de que estaba compitiendo por contratos serios. El tipo de trabajo que Diego siempre quiso, pero nunca logró, porque sus ofertas eran descuidadas y su reputación era mixta. Carlos dijo que había trabajado conmigo suficiente para saber que podía manejarlo. Quería asociarse en el proyecto, su empresa haciendo la contratación general, la mía manejando todo lo eléctrico,
reparto de ganancias en todo el desarrollo. Este era el salto hacia el que había estado trabajando. Trabajo comercial, grandes contratos, crecimiento real. Acepté la asociación e inmediatamente empecé a planificar la expansión. Llamé a Julia y le dije que necesitábamos reestructurar las finanzas del negocio para apoyar el crecimiento sostenible. Contraté 2 electricistas más en la semana, ambos licenciados, ambos experimentados. Les pagué salarios adecuados y los traje a un equipo que ya sabía cómo trabajar juntos. Julia me ayudó a configurar la contabilidad para rastrear el proyecto comercial por separado. Conseguí una línea de crédito del banco para cubrir los costos de materiales por adelantado. Todo se movía rápido, pero era crecimiento controlado, no expansión desesperada. Aprendí de ver a Diego correr y sobreextenderse. Estaba construyendo algo que pudiera durar. Diego no hizo el segundo pago del acuerdo. Vencía el 15, y para el 20 no había llegado nada. Mi abogado recibió una llamada del abogado de Diego preguntando sobre términos de pago modificados. Querían extender el cronograma, bajar los montos mensuales. Mi abogado resistió fuerte. El acuerdo ya era generoso comparado con lo que Diego realmente debía. Los términos eran claros. El abogado de Diego intentó argumentar sobre dificultades financieras, pero mi abogado señaló que faltar a los pagos significaba penalidades según el acuerdo que Diego firmó. 3 días después, llegó el cheque con 500 euros extra en multas de penalidad. Diego estaba luchando. Su negocio tenía problemas, y los pagos del acuerdo lo estaban empeorando. Parte de mí se sintió mal. La mayor parte de mí recordaba 2 años de que me dijeran que debería estar agradecido por 200 euros a la semana. Laura me llamó un miércoles por la noche. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Me dijo que se había separado de Diego temporalmente y se había mudado con mamá. Su voz era diferente, más tranquila, menos defensiva. Dijo que finalmente estaba viendo cómo el orgullo y las malas decisiones de Diego afectaron todo. Cómo me trató, cómo manejó su negocio, cómo manejó el estrés enojándose y rompiendo cosas. Dijo que el terapeuta de pareja le hizo preguntas sobre el comportamiento de Diego que la hicieron darse cuenta de que había estado inventando excusas por años. No solo sobre mí, sobre todo. Preguntó si podíamos encontrarnos para almorzar, solo nosotros 2. Dije que sí. Nos encontramos en un café en el centro el sábado. Laura se veía cansada, pero de alguna manera más presente, como si hubiera estado escondida detrás de algo por años, y finalmente hubiera salido. Pedimos unos sándwiches y empezó a hablar antes de que llegara la comida. Me dio una disculpa real, no la media disculpa de antes. Dijo que sentía no haberme creído, por elegir la versión de Diego de los eventos sobre la mía, por decirme que debería estar agradecido cuando fui explotado. Admitió que tenía miedo de ver la verdad, porque verla significaba reconocer que se casó con alguien capaz de tratar así a la familia. Significaba admitir que su juicio estaba tan equivocado sobre la persona con la que construyó su vida. Dijo que ver a Diego espiralar en el último año la forzó a ver las cosas claramente. Su ira, su orgullo, su negativa a tomar responsabilidad. Vio cómo me trató, y se dio cuenta de que era capaz de tratarla a ella, igual cuando las cosas se pusieran difíciles. Le dije que no la estaba forzando a elegir nada. Ella hizo su elección hace 2 años cuando apoyó a Diego en vez de a mí. Ahora solo estaba viviendo con la realidad de esa elección. Nos encontramos para café de nuevo la semana siguiente, y esta vez Laura escuchó más de lo que habló. Expliqué que podía reconstruir nuestra relación, pero Diego ya no era parte de mi vida. No en cenas familiares, no en fiestas, nunca. Preguntó si eso cambiaría si se divorciaban, y le dije honestamente que no sabía. El daño iba más allá de su matrimonio. Era sobre ella eligiendo dejarme ser explotado y llamarlo lealtad familiar. Laura asintió lentamente y dijo que entendía. No presionaría por reconciliación ni trataría de meter a Diego en situaciones a escondidas. Solo quería a su hermano de vuelta, como fuera que eso se viera ahora. El contrato del complejo médico llegó 3 semanas después. Julia me llamó mientras estaba en un sitio de trabajo y tuve que sentarme en la furgoneta para procesar los números. 240.000 euros por la construcción eléctrica completa. Diseño, instalación, inspección, todo. El cronograma del proyecto era 8 meses con pagos por hitos. Necesitaría contratar más gente y probablemente alquilar equipo adicional, pero el margen de ganancia era sólido incluso con esos costos. Este solo contrato traería más dinero del que habría ganado en 3 años trabajando para Diego con salarios adecuados. Llamé a Marcos y le dije que acabábamos de conseguir el trabajo más grande en la historia de la empresa. Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. El pago final del acuerdo de Diego llegó a tiempo, entregado por correo certificado con todos los papeles legales. 60.000 euros pagados en 3 años, cada pago hecho, incluso cuando sabía que dañaba su negocio en problemas. Deposité el cheque y me encontré con un agente de bienes raíces comerciales esa misma tarde. Había estado buscando propiedades por meses, esperando el momento adecuado. Encontré un pequeño edificio cerca del distrito industrial con buen acceso a la autopista y suficiente espacio para oficinas, un almacén y un taller adecuado. El dinero del acuerdo cubrió el pago inicial. Firmé el contrato de compra 2 semanas después. El letrero del dueño anterior bajó y el mío subió. Servicios eléctricos profesionales en letras grandes en el frente de un edificio que realmente era mío. Algo que construí de la nada después de que Diego intentó mantenerme pequeño, dependiente y agradecido por migajas.
3 años después de que envié ese mensaje, renunciando a la empresa de Diego, caminé por mi edificio haciendo un conteo para el nuevo manual de empleados que Julia estaba preparando. 15 personas en nómina, electricistas licenciados, aprendices, una gerente de oficina, un coordinador de compras, cada uno de ellos con salarios justos, seguro médico y contribuciones de jubilación. Marcos dirigía la división comercial, Tomás encabezaba la residencial, Pablo manejaba el equipo de servicio y reparaciones. Teníamos clientes regulares, trabajo constante y una reputación de calidad y confiabilidad. Probé que puedes tener éxito sin explotar a la gente, que tratar bien a los empleados los hacía trabajar más duro y quedarse más tiempo, que la familia que te vio ser engañado y te dijo que estuvieras agradecido no valía sacrificar tu dignidad para mantenerla cerca. El negocio de Diego apenas sobrevivía con 3 empleados haciendo pequeños trabajos residenciales. Laura y yo tomábamos café cada pocas semanas y hablábamos cuidadosamente evitando ciertos temas. Mamá finalmente admitió que debería haberme apoyado antes. Y yo dirigía una empresa construida sobre una idea simple, que la gente merece ser pagada justamente por su trabajo.